9:44, continuamos con ampliación de noticias. Está con nosotros el ingeniero Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Vamos a conversar de varios temas de actualidad. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Encantado, Raúl. Buenos días, Cayetana. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Bueno, lo primero, la ley de servicio civil, ¿no? Esta mañana conversamos con un congresista que decía, en los 2 años que han transcurrido, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos, y uno de sus grandes esfuerzos es la ley de servicio civil, que en realidad es de muy reciente data, por un lado, y que le ha complicado la vida, como era más o menos de imaginar. Quizá porque no ha habido la preparación suficiente para un debate, o porque simple y llanamente hemos entrado a un terreno bastante más complicado, en donde, por supuesto, el empresariado también tiene que decir su palabra. ¿Qué opina usted de cómo se ha llevado el tema? Yo creo que la reforma que se está haciendo es una reforma bien profunda y es sumamente complicado en estas épocas cambiar a lo que pretende cambiar, que es a una meritocracia, a que haya una carrera, digamos, del servidor público. Cosa que se ha intentado en varios regímenes anteriores. Así es, y siempre por temor a este toletole, o sea, por temor a todos estos problemas que se han generado, yo creo que se ha ido postergando y postergando. Ahora, si nos preguntan a nosotros, y que es sumamente necesario hacerlo, porque ¿qué es lo que ha estado pasando? ¿Y qué es lo que pasa? Y esto también pasa en la actividad privada. La legislación laboral ha estado protegiendo más al que trabaja mal y no tanto al que trabaja bien. Y sobre todo en el Estado es muy complicado generar que estos trabajadores estén buscando ser lo más eficientes posibles y servir mejor a su país y a la población, ¿no? Es que se ha entendido que el puesto de trabajo, en realidad tú no tienes derecho de propiedad sobre el puesto de trabajo. Yo lo que creo que debemos cambiar en el país, y es algo que está empezando a revisarse en Europa. Pedro Lechea, nuestro past president, estuvo en la OIT discutiendo sobre la realidad de cómo deben funcionar las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. El gran tema que hay es justamente lo que tú dices, Cayetana, es que se ha interpretado que hay el derecho al puesto, pero no se ha tomado en cuenta que hay la obligación de trabajar bien, y que esa obligación de trabajar bien es la que al final termina determinando la competitividad o no de un país. Y en el Perú estamos empezando a defender el puesto per se y olvidándonos, y bueno, más bien nos hemos estado olvidando, porque yo creo que ahora se están tomando acciones en función de eso, que es necesario generar meritocracia, que al que trabaja mejor debe tener una mejor carrera, debe tener un mejor desarrollo en su vida, que al que no trabaja tan bien. Y eso creo que es importante, y creo que es muy importante que se esté afrontando en este momento. Pero hay 2 aspectos en lo que usted señala que tienen que ser observados. El primero es el que se refiere, en realidad, a si el Estado está en capacidad de reducir o no su empleocracia, y los gobernantes que asumen el poder son gente que puede limitarse a decir: voy a generar la meritocracia, pero no es que voy a reemplazar a aquellos que fueron del anterior gobierno, partidarios, y voy a poner los míos, que son mis nuevos peticionarios. Vieja costumbre en el Perú, por un lado, ¿no es cierto? Y por lo otro, en realidad, el nivel de especialización también puede, en alguna medida, permitir creación de empresas, que no tiene por qué ser exactamente pues un servicio llamado civil, ¿no es cierto?, sino encargaturas, asociaciones público-privadas. Es decir, en otras palabras, que en realidad no tendríamos por qué encerrarnos solo en este debate de la legislación laboral tal cual está, o sobre la situación del servicio civil, que hay que pensar de una manera mucho más moderna, y tengo la impresión que eso no ha ocurrido en este debate. Yo creo que estamos, y lo he mencionado varias veces, el Perú está en un proceso de maduración. Sale de ser un país que ha estado subdesarrollado, ha tenido crecimiento, se ha empezado a ordenar, y estamos empezando a madurar. A mí me gusta usar el Perú, acaba de entrar a los 18 años, entonces ya está cumpliendo la mayoría de edad,
y recién empieza a tomar conciencia de lo que debe hacer o no. Pero es el momento en que uno se apasiona más también a las decisiones. Cuando hay más conflictos también, porque es cuando todo el mundo está con toda la confusión. Pero estamos en ese proceso, y lo que pasa es que tenemos que dar pasos, no se va a poder cambiar todo de golpe, y lo que sí creo que es lo peor que podemos hacer es quedarnos estáticos. Reformemos, veamos si la reforma da resultados, corrijamos y vayamos evolucionando, sea por APP, sea por vía, transfiriéndole algo a los privados, sea manteniendo al Estado, eficiente y trabajando bien. Es muy importante empezar a hacer cambios. Entonces, creo que ese es el que... tema, ¿no? Entonces, una pausita y continuamos. Ingeniero Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Cayetano. Usted ha señalado que tenemos que apoyar el tema de la ley de servicio civil, y eso implica también apoyar al ministro de Economía, que es quien se ha fajado en esta discusión, al fin y al cabo. ¿Usted ha sido una manzana de la discordia entre el ministro de Economía y el ministro de Comercio Exterior, pidiendo esas exoneraciones tributarias que, como usted sabe, el MEF no le gusta, y si uno va al despacho del viceministro de Economía ve que hay un letrero que dice no a las exoneraciones? Sí, no. Primero, sí, hay que apoyar la ley de servicio civil. Yo creo que es un primer paso. Siempre va a ser perfectible, o sea, hay que ir viendo cómo evoluciona. En el segundo tema, nosotros nunca hemos pedido exoneraciones. Creo que es un tema que se ha confundido en el momento que nosotros hemos estado planteando los problemas que ve la industria. Lo que hemos hecho es revisar un poco qué están haciendo otros países y cómo se sobre todo la parte del impuesto a la renta. Y el Perú está dentro de los países altos en impuesto a la renta en general. Estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo, la tasa nominal está en 35%, pero si es una empresa que factura menos de 18 millones de dólares al año, estamos hablando de 15%. Estoy hablando de impuesto a la renta. Entonces son formas de promover el crecimiento, el emprendimiento de empresas, que es lo que hemos planteado. Pero eso no se trata de una exoneración, no estamos hablando, ni hemos tocado el tema del IGB, que nosotros creemos que eso no se debe tocar, y más bien no deben haber regímenes diferentes, porque eso trae una serie de confusiones. Creo que es importante que toques ese tema, Cayetana, porque nosotros no estamos yendo en esa línea y se ha interpretado mal lo que hemos planteado en su momento, ¿no? Claro, porque también se cuestiona, ¿no? ¿Por qué un régimen especial laboral, por ejemplo, dentro de la agroindustria, para determinar, ¿no? Son ventajas que se le dan, en algún momento sirvieron, debería todo estandarizarse. Pero además usted ha mencionado también hace un momento, ha reclamado en todo caso, o ha planteado la posibilidad de una mayor participación de los privados para apoyar esta serie de reformas, porque si podemos crecer en lo económico, en lo institucional vamos mal todavía. ¿De qué manera puede involucrarse más la Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP, el sector privado en general, en darle sostenibilidad a este proyecto del Ejecutivo? Sí, para precisar el tema del régimen especial laboral para la agricultura, nosotros creemos que se debe mantener. Y creemos que ha sido fundamental para el crecimiento de la agricultura. Pero tiene sus críticos, ¿no? Siempre va a tener críticos, y acá en realidad lo único que estamos tocando es el tema de la famosa estabilidad laboral, como si fueran derechos fundamentales de los trabajadores, que no lo son. Y lo que no nos damos cuenta es que eso normalmente a quien más perjudica es al buen trabajador. Y siempre termina defendiendo al mediocre, al que no quiere hacer un esfuerzo especial. Y si vemos ahora de los sectores duros, nosotros llamamos los sectores duros a la minería, a la industria, a la pesca y al agropecuario. El sector que sigue manteniendo un crecimiento permanente de esos 4 sectores es justamente el agropecuario. Y nosotros creemos que ellos lo que tienen es justamente un régimen que apoya y fomenta la contratación de trabajadores. Así que en ese sentido yo creo que es válido, y más bien lo que debemos hacer es revisar en otros sectores cómo debemos mejorarlo. La ley de servicio civil va en esa línea también, que es premiar al que trabaja bien, a generar esa meritocracia, que es lo lógico y que es lo que no se ha estado haciendo. Eso por el lado, digamos, que creo que es importante puntualizarlo. En el tema de trabajar conjuntamente, lo que nosotros hemos notado es... El presidente mismo nos ha reclamado, nosotros estamos haciendo la tarea, dice, y ahora los privados también.
Y lo que hemos estado nosotros planteando es que debemos trabajar juntos. Lo que hemos observado es que cuando trabajan conjuntamente, por ejemplo, si hablamos de legislación laboral, cuando se trabaja con el tripartismo, o sea que trabajan trabajadores con empleadores y con Estado conjuntamente para hacer las normas, es más complicado, es más trabajoso, hay que discutir más, pero la norma que sale es buena. Y normalmente es una norma sostenible en el tiempo. Y en general deberían trabajar el Estado con el sector privado y con la academia en la mayoría de las normas que salen. Siempre, como digo, es más complicado, es un camino más duro, pero es el que termina sacando normas que son sostenibles en el tiempo. Fíjese usted, el libro que ha sacado Perú Económico, Ranking Legislativo, es algo que tendremos que comentar largamente, porque la verdad que es impresionante descubrir el grado de ignorancia y de transformación de las normas económicas cuando pasan al Congreso. Es allí donde realmente entramos a una especie de multilingüismo de Torre de Babel, en que cada maneja intereses clarísimamente, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted sobre eso? No puedo estar más de acuerdo contigo, Raúl. El problema grande que hay es que nos manejamos por opiniones personales. En vez de hacer un trabajo técnico, hacer una discusión y un diálogo abierto, donde, por ejemplo, cada norma que se vaya a sacar, deberían participar todos los actores. Al que va a afectar la norma, el que se va a beneficiar de la norma, el que tiene que controlar la norma, y cada uno debe hacer su aporte, y debemos entre todos sacar la norma que mejor maneje las relaciones entre las diferentes partes. Porque generalmente los debates lo que hacen es formar 3 o 4 sindicatos. En realidad cada uno se pone de un lado determinado, ¿no es cierto? Que no debería, y hay un solo lado, que es el beneficio del país, o el beneficio de todos los peruanos, que es el que deberíamos tener todos, ¿no? Muy bien, ingeniero Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Y por haber aclarado las dudas que existían. A disipar dudas. Disipar, no aclarar. Bueno, está bien, no importa. Encantado. 9:59 de la mañana, estamos ya cerrando ampliación de noticias. Está con nosotros la doctora Sara Usabal. Bienvenida, doctora. Muchas gracias.